Buenos días, queridos hermanos, que Dios los bendiga a todos. Es un gusto poder volvernos a encontrar nuevamente, como siempre, a través de estos medios. Buen día, Freddy, ¿cómo andas? Buen día, pastor, buen día a todos mis hermanos y es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, en esta mañana, domingo precioso, quisiéramos compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios y está allí en el libro de Mateo, en el capítulo 18, versículo 23. Y dice la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, conmovido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo los consiervos los que pasaban, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Señor malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. El otro día comenzamos, Freddy, este domingo pasado, compartiendo y hablando un poquito acerca de la importancia que tenía la paz. Y estuvimos compartiendo acerca que la paz comenzaba precisamente primero en Dios. Pero hoy vamos a tratar algo diferente. No solamente la paz con Dios, sino que también la paz también viene acompañada con la paz y la relación hacia nuestro prójimo. ¿Qué te parece si vamos a un tema musical? Y después del tema musical, que es una historia de vida, vamos a hablar de esto. Muy bien, pastor. Mamá, me hace falta mi padre, pero juro que vengaré a su muerte. Hijo mío, solo Jesús nos puede ayudar. Cuando tenía 10 años él juró vengarse de quien le mató al papá. Pequeño pero grande su dolor, crecía su rabia cada día más. Una mano asesina le quitó el sueño de crecer junto a papá, y el odio se arraizó en su corazón al ver cómo lloraba su mamá. Y una noche cualquiera se fue lejos de su hogar, siguiéndole las huellas a aquel hombre que acabó con su inocencia, con su risa y la de su mamá, para cobrar venganza por aquel que lo engendró. Buscó por los caminos, por los pueblos, la ciudad, le preguntó a la gente y nadie le dio razón. Lloraba de impotencia porque no podía encontrar aquel que le matara su ilusión, y se perdió entre las drogas buscando refugio para alimentar aquel odio tan grande. Su mente cautiva el recordar la sangre de su padre que él mismo viera morir, y lloraba por las noches cantando los versos con que su papá lo dormía entre su pecho. Miraba la foto y besaba su viejo, y así se dormía, triste y muy infeliz. Solo Jesús podía cambiarle el corazón, ay, solo Jesús podría quitar tanto rencor. Solo Jesús podría darle la libertad, ay, solo Jesús podría enseñarlo a perdonar.
noche de luna en la ciudad, alguien se le acercó y lo invitó. Acompáñame al templo a escuchar la palabra bendita del Señor. Él se sentó en la parte de atrás, lloraba la palabra, lo tocó. Se levantó corriendo hasta el altar. Jesús le transformó su corazón. Al levantar su rostro cuando estaba en el altar y quedó frente a frente con aquel predicador, miró que era el sicario que hacía mucho tiempo atrás asesinó a su padre, pero que hoy era un pastor. Le dijo: hace 10 años tú mataste a mi papá, desde ese día juré que yo te iba a matar a ti, pero no sé qué pasa, que no puedo hacerte mal, algo más fuerte hoy ha llegado a mí. Y sacó el arma y la foto que lo acompañaban, testigos del odio y de aquel juramento, y las puso allí sobre el piso del templo y estrechó la mano del predicador. Le dijo: yo hace 10 años que te ando buscando pa' verte morir como murió mi viejo, pero hoy Jesucristo me ha hecho un hombre nuevo, cambiando lo negro de mi corazón. Solo Jesús pudo cambiarle el corazón, ay, solo Jesús pudo quitar tanto rencor, solo Jesús pudo darle la libertad, ay, solo Jesús pudo enseñarlo a perdonar. Y el predicador al muchacho abrazó y le dijo: yo sí lo maté, pero Jesucristo a mi vida llegó y desde ese día también cambié. Solo Jesús pudo cambiarle el corazón, ay, solo Jesús pudo quitar tanto rencor, solo Jesús pudo darle la libertad, ay, solo Jesús pudo enseñarlo a perdonar. Solo Jesús pudo cambiarle el corazón, ay, solo Jesús pudo quitar tanto rencor. Muy bien. La verdad que historia esta del video, Freddy. Pero parece que esta historia o este testimonio que está hecho a través de una alabanza fue de alguien que le pasó a alguien solamente, pero la historia de muchos que en la vida han sido marcados por alguna desgracia, por la cual o otros han marcado su vida con alguna desgracia. Y sabemos que todas las consecuencias que atrae hacia nuestro corazón cuando precisamente somos heridos emocionalmente. Sí, doctor, sí, es difícil poder vivir cuando hay, como usted dice, una herida en el corazón, ¿verdad? Y la verdad que esta historia que acabamos de compartir es tremenda, porque cuenta cómo Dios es capaz de revertir todo eso. Pero qué duro es vivir, pues como decíamos el otro día, qué duro es vivir no teniendo paz con Dios, pero qué duro es vivir también cuando muchas veces estamos peleados, no por fuera, pero a veces por dentro con los seres que nos rodean o con las personas que forman nuestro entorno. Así que qué importante es para nosotros aprender a poner por obra la palabra de Dios y poder perdonar así como Dios nos perdonó a nosotros. Yo creo que esto es lo que más a veces cuesta que nazca en el corazón del ser humano. Sí. Precisamente perdonar a aquellos que te han ofendido, que te han herido, y mucho más cuando una historia como esta que escuchamos ha marcado tan fuerte el corazón de aquellos que se han sentido con una pérdida. Pero a veces lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es indudable que esto no es a través de una virtud humana, sino que es a través de un relacionamiento con Dios. Por eso siempre la paz comienza el hombre con Dios, para que una vez que reciba esa paz, el perdón de sus pecados, indudablemente después pueda también iniciar una paz con el prójimo. Tendríamos que hablar un poquito acerca del perdón, porque a veces hay personas que consideran cómo yo puedo perdonar a aquellos que me hirieron tanto, me ofendieron tanto, me hicieron tanto daño. Y podamos pensar en el fondo de nuestro corazón que no se merecen su perdón. Pero cuando uno va a la palabra de Dios se encuentra, Freddy, que el perdón no es una opción, sino que el perdón es un deber si verdaderamente queremos estar en paz con Dios, pero también en paz con nuestro interior.
No podemos recibir paz si primeramente no tenemos paz con Dios, con aquellas deudas, ofensas, pecados que muchas veces nosotros cometemos, pero tampoco podemos estar en paz internamente si también no nos tenemos un buen relacionamiento con aún aquellos que de repente en algún proceso de la vida nos han ofendido. Sí, doctor, sabemos que no es un tema fácil, ¿verdad? No es que estemos diciendo aquí tenemos que perdonar o tenés que perdonar, ignorando la dificultad que eso involucra, porque la verdad que en estos casos, como la historia que acabamos de ver, es algo muy duro realmente, es algo que genera muchas marcas. Pero qué bueno, como decía usted, doctor, que el Señor no solamente nos pide perdonar, sino que es Él a través de nosotros el que se glorifica, el que hace la obra, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos, y obra eso tan maravilloso que es capaz de perdonar con una herida tan grande fue hecha. Sin duda que como usted decía, generalmente buscamos que no, la otra persona no merece ser perdonada. Pero en la palabra de Dios encontramos que nosotros tampoco merecíamos ser perdonados, y ahí nace la clave. Poder dar, por eso solamente el cristiano tiene ese poder de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él ya conoce lo que es ser perdonado cuando no se merecía. O sea, yo fui perdonado y no merecía, entonces ahora Dios no me pide que haga algo que no recibí, me pide que ponga en práctica algo que Él ya lo hizo conmigo. Yo creo que es la incertidumbre que muchas veces nos hacemos cuando conocemos a Dios. Está esa pregunta, ¿y cómo debo perdonar? Y esa fue la pregunta que hizo Pedro. Pero también se encontró en una situación que indudablemente se habrá sentido ofendido en muchas oportunidades. ¿Y quién no se ha sentido ofendido? Con el carácter que tenía Pedro. Entonces digo, y Pedro nace esa pregunta y se la hace a Jesús también. Le dice, ¿y cómo debo perdonar? Y ahí Jesús le dice, ¿cómo? Y no solamente dice cómo, sino le dice cuántas veces perdonar. O sea, Pedro estaba inquieto, ¿no? Porque él verdaderamente en el fondo de su corazón quería cumplir, pero se veía limitado. O se veía de repente no con una actitud favorable para poder desarrollar lo que Jesús le estaba pidiendo, que tenía que perdonar. Entonces nace en el corazón, ¿y cómo lo puedo hacer? Y quizás esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros cuando venimos a Dios. ¿Cómo puedo hacer para perdonar a aquel que me ofendió? Si tuve padres que me maltrataron, si tuve padres que me abandonaron, si fui menospreciado, si fui castigado, si fui golpeado. ¿Cómo puedo nacer precisamente con ese corazón de querer perdonar? Mira, el perdón nace con una buena relación con Dios, Fidel. Es indudablemente porque no es algo de una naturaleza humana, sino que viene de la naturaleza divina. Por eso lo vemos en el Padre, nuestro Padre Celestial. Cuanto mayor fuerte sea nuestra relación con nuestro Padre Celestial, más fácil se nos va a hacer a nosotros para poder amar aún aquello que nos ofende. Cuanto más distanciados estamos de Dios, más difícil se nos va a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a ser gobernados no por el Espíritu Santo, sino que vamos a ser gobernados y dominados con la carne. Y sabemos cuáles son las obras de la carne. Contienda, disensiones. Ese corazón generalmente está alejado de querer perdonar a aquel que lo ha ofendido. Sí, pastor, es tal cual, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Dios podemos recibir ese amor en el corazón. Y el amor de Dios en nuestro corazón va haciendo como que nosotros podamos amar a otros. Pero si nosotros no hemos recibido ese amor, o aunque lo hemos recibido, nuestro corazón no está lleno de ese amor, obviamente se va a dificultar perdonar. Pero qué bueno que la palabra del Señor nos pide perdonar, pero también nos enseña cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque mucha gente quizás quiere hacerlo, pero cuesta, sin duda que cuesta hacerlo. Mucha gente quiere hacerlo porque vivir con eso también genera una herida, un peso. Y buscando ser libre de eso, quizás está buscando, quizás hay alguien que nos está mirando hoy que ha vivido algo y necesita y busca la salida de cómo puedo hacer para perdonar. Bueno, el Señor es bueno, no solamente Él nos pide perdonar porque sabe que eso va a sanar nuestro corazón, sino que también, como dice el pastor, a través de su Espíritu Santo, a través de su amor, a través de la comunión con Él, hace posible el perdonar. Así que qué bueno que Dios hace esa obra completa. Cuando venimos a Él no solamente nos pone en paz con Él, sino que Dios busca que nuestro corazón esté sano por todas partes, para que también podamos tener una buena relación con quienes nos rodean. El perdonar no es olvidar, porque a veces hay personas que ¿cómo puedo perdonar? Porque tienden a pensar que el perdonar es olvidar. Sí. El perdón no tiene nada que ver con el olvidar, el perdón es querer soltar a aquel que lo ha ofendido. O sea, no tomar en cuenta el daño, no tomar en cuenta el daño, la herida, lo que ocasionó esa herida en el fondo de nuestro corazón. Por eso el perdonar no es un sentimiento, es porque yo no lo siento. A veces encontramos personas porque a mí no me nace. El perdonar es una decisión. Y una decisión
muy importante para nosotros, porque a veces pensamos, hay veces personas que consideran que la falta de perdón no va a tener consecuencias sobre su vida. Pero la falta de perdón trae consecuencias en nuestra vida espiritual. Si nosotros nos perdonamos, dijo Jesús, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. O sea que indudablemente que la falta de perdón pone una barrera en nuestra relación con Dios. Pero no solamente pone una barrera en nuestra relación con Dios, sino que también no nos permite heredar la vida eterna. Por eso el perdonar no es una opción, sino que el perdonar es la opción que tenemos para poder recibir esa vida eterna. Y Jesús se dio como ejemplo. O sea, dio el ejemplo claro dando a su Hijo amado para poder perdonar aquellas ofensas y aquellos pecados que nosotros habíamos cometido contra Él. Dice que no tomó en cuenta y pagó la deuda que nosotros habíamos contraído con Él. Ahora, yo te pregunto, porque yo me hice esa pregunta. ¿No habremos habremos tenido una deuda con Dios y que era imposible de pagar en algún momento de la vida? ¿No hemos afectado tanto el corazón de Dios que a veces no nos daba la cara de tanta vergüenza? Pero ¿cómo voy a ir a Dios? A veces se encuentra gente que dice, yo cuando arregle esto voy a ir a Dios. Porque a veces sentimos esa carga en nuestra moral y nuestra conciencia de que estamos mal y que así no nos podemos arrimar a Dios. Pero sin embargo encontramos de que Dios siempre está con los brazos abiertos para poder recibirnos. ¿Qué sorpresa tuve yo? Cuando muchas veces era señalado por mi pecado, entro a la iglesia y me encuentro que había alguien que me estaba recibiendo. Era la iglesia. ¿Y la iglesia quién era? Precisamente el cuerpo de Cristo. Era el mismo Cristo representado en la iglesia con los brazos abiertos para recibirme y para brindarme el amor que en la sociedad me estaba rechazando por causa de mi pecado. Cristo me amó a través de la iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo eso, ¿no? Creo que todos pensábamos eso, al acercarnos al Señor, como que no veíamos ese Dios que estaba dispuesto a amarnos cuando nosotros veíamos nuestra propia condición. O sea que, como usted decía, pastor, la clave del perdón en el centro es mirar la cruz. Cuando uno ve la cruz puede ver allí que Dios, siendo justo, mucho más justo que nosotros, y siendo por Él ser justo y nosotros pecadores, nuestra deuda con Él era muy grande. Sin embargo, Dios no la tomó en cuenta. Qué precioso eso, ¿verdad? Y Dios nos pide que nosotros, todo ese amor que lo hemos recibido a través de la cruz, también podamos vivirlo con los demás. Qué lindo, pastor, qué lindo lo que usted decía, ¿verdad? A veces la gente quizás estaba lejos del Señor pensando que Dios no sería capaz de perdonarlo, pero sí, el Señor es capaz de perdonar. Pero también nosotros, como usted decía, cuando ponemos esa medida, ¿verdad? El Padre Nuestro nos dice perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Y así Él nos va a perdonar. Así que bueno, como dice su palabra también, Él será misericordioso con los que sean misericordiosos. No se trata de méritos, así que se trata de una decisión. Qué importante eso también, ¿verdad? Porque a veces nosotros tendemos a hacer todo aquello que nos hace sentir bien o que nace de nuestro corazón. Creo que no va a nacer en el corazón de nadie el poder inmediatamente perdonar cuando somos heridos. Pero eso es el espíritu de poder que viene sobre nuestra vida, el poder tomar una decisión que va en contra de lo que nosotros podamos estar sintiendo. Siempre el poder libera, el perdón libera. Sí. Entonces uno lo podemos ver en nuestra propia vida. Yo no sé si te ha pasado, pero que cuando vos perdonaste a alguien o fuiste perdonado, dices, ¡ah, qué alivio! Me saqué una mochila. O sea, y cuando nosotros contenemos aquello, cuando aquello en nuestro corazón no hay una disposición de querer hacerlo porque el perdón es una decisión, es indudablemente que eso continuamente te atormenta. Es algo que continuamente te está hostigando, hay algo que te está robando la paz. Pero cuando vos largás, soltás perdón, o cuando perdona a otra persona, suelta perdón sobre ti, hay liberación. Y estamos hablando un poco de la paz. ¿Por qué? Porque si queremos recibir la paz de Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, para poder después desarrollarlo, el perdón juega un papel muy importante en el área de nuestra vida. No puede convivir la paz de Dios con donde hay ira, donde hay contienda, donde hay ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso sí será importante. Qué lindo eso que usted mencionaba. No solamente trae liberación el perdonar, sino el ser perdonado, ¿verdad? Uno, en ambos casos uno como que está atado a algo. Sí. Y creo que a todos nos ha pasado, en gran escala o en pequeña escala, pero cuando uno tiene algo que puede ser en su propio hogar, en el ámbito de trabajo, donde sea, pero te pasó algo y estás guardando eso, aunque sea por un día que lo guardes, en ese día
te aseguro que la paz de Dios no va a estar ahí. Uno se encuentra mal, se encuentra preocupado, se encuentra masticando eso que le hicieron y no puede encontrar esa paz. Y cuando uno uno puede tratar de ir a la presencia de Dios y encontrar como que uno no lograra entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está pidiendo de nosotros el perdonar. Entonces vemos que el perdonar, Freddy, es un acto de amor. Sí. Y Jesús mismo, Dios mismo, a través de Cristo nos mostró cómo teníamos que perdonar. Y tenemos la parábola del hijo pródigo, porque nosotros no solamente ofendemos o de repente causamos mal cuando estamos lejos de Dios, sino que a veces también, aún estando en Dios, a veces como que nos rebelamos hasta contra nuestro Padre Celestial. Sí. Pero no obstante, desperdiciando todos aquellos bienes que el Señor nos dio, Él siempre estaba a la puerta ahí esperando. O sea, nos dio ejemplo, nos dejó cartas abiertas de ejemplo también de cómo hacerlo en nuestra vida. O sea, el perdón es un acto de amor y tiene que estar reflejado en aquel precisamente que dice ser cristiano. Porque la Biblia dice que, Freddy, sin amor no somos nada. Somos como metal que resuena. Puedo tener el ministerio más grande, el ministerio de profecía, de ciencia, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Y el amor en dónde está fundamentado o cuál es la carta en la cual se evidencia el amor? Precisamente en el perdonar a aquellos que te han ofendido. Ojo, perdonar no significa ser manipulado, porque a veces hay gente, viste, que te manipula, ¿no? Porque el perdonar significa muchas veces también confrontar con amor. Porque no porque, por ejemplo, nos vayan, entonces todo perdonamos, y a veces, no, perdonar significa muchas veces tener que confrontar con el amor, pero que esa ofensa precisamente no se anide en nuestro corazón, sino que soltamos a la persona, la liberamos, o sea, la dejamos libre de esa deuda que ha ocasionado contra nuestra vida, pero tenemos que muchas veces, marcarle los límites para que no seamos dominados por aquellos que precisamente muchas veces nos quieren causar daño consecutivamente. El perdonar no solamente lo que estamos haciendo es liberar a la persona, sino que con el acto de confrontar mismo estamos ayudando a que la persona pueda corregir esa área de su vida. Si no, va a ser un hábito repetitivo. Imagínense que no hubiera confrontación entre el pueblo de Dios, que no se buscara perfeccionarnos los unos a los otros. Sería, como dice usted, como acá se perdona todo, bueno, puedo hacer lo que venga. No, se trata de confrontar y luego perdonar. Si será importante el perdonar, pastor, que fue una de las últimas palabras que el Señor dijo allí en la cruz. Las últimas palabras del Señor fueron muy importantes. Se han escrito libros acerca de las últimas palabras del Señor y las últimas fueron: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo me imagino también que cuando allí Pedro le pregunta cuánto perdonar, cómo perdonar, sería porque veía en el Señor Jesús una vida de perdón. Y su palabra dice que debemos de vivir así como Él vivió. Sí. Porque mira que lo ofendían, pastor, continuamente. El Señor solamente hacía el bien, no hubo nadie más bueno que Él, sin embargo, continuamente estaba siendo ofendido. Porque a veces nosotros decimos, no sé qué hice. Bueno, a veces el hacer el bien es todo lo que necesitamos para ser ofendidos. Entonces, el Señor mostraba continuamente el hecho de perdonar. Aunque cuando tenía que confrontar, confrontaba, ¿verdad? Yo estoy seguro que allí desde la cruz, cuando Él dijo perdónalo porque no saben lo que hacen, se refirió a todos. Sin embargo, en la tierra Él muchas veces confrontó a los fariseos, confrontó a aquellas personas legalistas, pero también supo perdonar. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Y en esta parábola, Freddy, es un lindo relato, ¿no? Porque nos marca la gran realidad que tiene el perdón y la falta de perdón, ¿no? Y uno puede ver que un rey vino a confrontar a sus siervos a través, Freddy, de una deuda que tenía, ¿no? Y dice que como no le pudo pagar, ordenó a su señor venderle su mujer, sus hijos. Fíjate vos que tuvo que vender su mujer, sus hijos, por toda la deuda que tenía. Esta es la historia real de todo aquello que son pecadores, Freddy. Sí. Vos fíjate que muchas veces nuestro pecado lo paga también nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Cuántos hijos están pagando la deuda de sus padres, Freddy? Sí. ¿Cuántas veces por el pecado de sus padres los que están sufriendo son sus hijos? ¿Cuántos, a veces, mira, la otra vez me estaba enterando también de una muchachita que se drogaba, cayó embarazada y en ese embarazo el niño precisamente nació con ciertos problemitas de salud por causa de la droga en el embarazo. Y ahí ves precisamente, ¿no? Por causa del pecado, por causa de esa deuda, lo que pagan precisamente la deuda son sus propios hijos y es algo que el pecado hace continuamente, Freddy. Sí, pastor, es así, como usted dice. Cuando nosotros somos personas que tenemos esa deuda,
porque usted hablaba primero, ¿verdad?, de ese hombre que tiene la deuda en el cual necesita vender mujeres, hijos. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa paz con Dios, toda nuestra familia es afectada. Y en primer lugar, porque no solamente nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, nosotros vamos a recibir la paga por el pecado, porque si no recibiéramos perdón por esa deuda, tendríamos que pagar esa deuda. Y la paga del pecado es la muerte. Y muchas veces sí se involucra que no solamente el hecho de no buscar la paz con Dios no te va a llevar solamente a que tú tengas que pagar esa deuda, sino que llevemos a toda nuestra familia a pagar la deuda. Porque aquel que viene por el alma de aquel que no es salvo, no viene solamente por el padre de la familia, sino que viene por todos ellos. Así que sí será importante tener la paz con Dios en primer lugar para luego, como usted dice, seguir avanzando en la paz con nuestros semejantes. ¿Y cuántos, como este hombre, los hijos, la familia están pagando la deuda de su propio pecado? Sí. Y no obstante así, dice que este hombre como se arrepintió, Freddy, dice que el Señor dice que le perdonó la deuda. ¿Cuánta gente hay así también? Que le ha hecho daño tanto a su familia. ¿Cuántas personas precisamente por su pecado ha llevado a la familia a la ruina, a la pobreza, al alcohol, a los hijos, a vivir una vida bastante desordenada por causa de su conducta? Pero sin embargo, en un momento dado de la vida conoció a aquel en la cual había contraído una deuda tan grande. Y dice que le perdonó. Sí. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, también después nos relata, ¿no?, la otra historia. Entonces vemos aquí precisamente que le perdona la deuda por un acto de amor. Y así es el Señor con nosotros. Nos perdonó nuestra deuda. Porque en cierta manera también le hemos contraído una deuda contra nuestra esposa, hemos contraído una deuda contra amigos, contra aquellos que precisamente que vivían a nuestro alrededor. Pero sin embargo, no obstante, hubo alguien que precisamente no solamente que nos perdonó, sino que pagó la deuda. Y ese fue Cristo en la cruz del Calvario. Es tremendo. Sí. Ahora, sin embargo, encontramos a otro que también, habiendo recibido la deuda, y eso somos nosotros, habiendo recibido el pago por nuestra deuda, cuando encontramos a alguien que precisamente tiene una deuda con nosotros, porque nos ofendió, porque nos lastimó, que nos hirió, no queremos perdonarlo. Sí. Ahora, es tremendo, digo, porque ¿quién de nosotros no está libre de poder decirle, no, el Señor pagó nuestra deuda? Ahora, ¿quién somos nosotros si tenemos el reflejo, tenemos el espejo de aquel que precisamente pagó la deuda que le habíamos contraído de no poder perdonar a tanta gente que a veces nos ofende, que nos lastima, que nos hieren, que nos dicen palabras que nos hieren? Sin embargo, nosotros por mucho menos, Freddy, no perdonamos. Sí, podemos ver que, como usted decía, nuestra deuda era muy grande con el Señor. Tanto que dice, la parábola dice que viendo su Señor que no tenía con qué pagar. Y por eso Cristo vino a pagar, porque nosotros no teníamos con qué pagar. Sí. Estábamos perdidos. Y dice que la deuda que ese hombre trata de cobrar luego de su semejante, de su hermano, es mucho menor. O sea, a veces Dios nos ha perdonado tanto y nosotros a veces nos cuesta perdonar cosas pequeñas. Entonces no vemos realmente la magnitud de que tenía nuestro pecado. Tanto, dice, era tan grande nuestra deuda que comparado con este hombre dice que se iban a llevar las mujeres, su mujer, sus hijos. Entonces podemos ver que realmente la deuda era grande. Entonces no solamente por el tamaño de su pecado, sino porque Dios es un Dios justo. Ahora nosotros a veces parece que queremos ser más justos que Dios. Porque si Dios, que es justo y santo, nadie tan santo como Él y perfecto, pudo perdonar, que nosotros al no perdonar estamos diciendo, no, yo soy más justo que Dios porque no soy capaz de perdonar. Entonces, qué bueno que podamos mirar nuestra deuda, recordar nuestra deuda en el momento que Dios nos pide perdonar también a aquellos que nos ofenden. La gente a veces se ofende porque no lo llamaste, porque no lo visitaste. Increíble, digo. Entonces uno puede ver, digo, con una deuda tan chiquita y el Señor que perdonó una deuda tan grande, ¿cómo fue capaz de perdonarnos? Ahora, el tema es la consecuencia. Porque según lo que relata, dice que somos entregados a verdugo por la falta de perdón. Y un verdugo es alguien que te hostiga continuamente. Alguien que continuamente te está machacando. Entonces, eso es una decisión. Y cuando nosotros decidimos por lo contrario de lo que dice las Escrituras o de lo que Dios quiere, continuamente estamos siendo entregados a verdugos. O sea, estamos en manos del enemigo. Por eso la Biblia dice que nosotros no le demos lugar al diablo.
Y le damos lugar a Satanás precisamente cuando nosotros en nuestro corazón no hay disposición a perdonar. ¿Y qué usa el enemigo? Usa esa herramienta, esa decisión, esa mala actitud, esa mala decisión de nosotros. ¿Para qué? Para precisamente atormentarnos en nuestra mente. Para ponernos pensamientos de venganza, para anidar en nuestro corazón rencor, resentimiento, rechazo hacia la otra persona. Y no nos damos cuenta que todo eso trae consecuencias de que nos vamos alejando de Dios, nos vamos apagando, nuestras oraciones no están siendo contestadas, nuestra vida espiritual no crece y como consecuencia mañana estamos expuestos en el infierno. Podemos ver, pastor, que cuando vamos a las consecuencias son tremendas. A veces cuando las personas no perdonan, uno no perdona, cree que con el no perdonar le estoy haciendo el daño al otro, como que lo tuviera ahí, lo estoy, aunque sea en mi mente o aunque sea en mi corazón, como si te estoy tramando la venganza. Sin embargo, el punto no es ese, no le estoy haciendo daño al otro, sino que también me estoy haciendo daño a mí. El peor daño me lo hago a mí mismo. Porque te estás constituyendo rebelde. Exacto, te estás revelando. Porque las consecuencias son muchas. Como dices, continuamente, es algo que no tenés paz, es algo que te aleja del Señor, las tinieblas van creciendo en el corazón que no perdona, que se llena de rencor, muchas veces es un corazón que, aunque la paga la deuda muchas veces, o las consecuencias de ese pecado, aún quien rodea a esa persona, porque la persona que guarda rencor, muchas veces es una persona que su carácter es transformado, es una persona que no solamente tiene algo contra la persona que le ofendió, sino que su familia, sus hijos, su esposa, empieza a tratar mal a todo el que lo rodea. ¿Por qué? Porque, como dice usted, las consecuencias, el pecado va creciendo, hasta que la ira, la venganza va llenando ese corazón y va desplazando el amor. Cuento algo que me pasó en estos días, Freddy. Alguien que me ofendió con unas palabras que me mandó por mensaje. Y después fui a la casa, ¿no? y me llené de compasión. En el momento, indudablemente, la reacción que hay en el corazón de uno es querer enojarse. Pero cuando vos vas y te encontrás con la otra persona, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Creo que ahí entendí un 1% de lo que el Señor habrá sentido cuando vio aquella multitud en la cual lo injuriaban y lo estaban matando, crucificando allí en la cruz. No tomar en cuenta. ¿Cómo sería la vida de Esteban, ¿no, Freddy? Que lo estaban también matando y también tuvo esa actitud de corazón. Ahora, ¿nació en el corazón de él? No, nació todo en una relación genuina con Dios. Si uno tiene una relación genuina con Dios, indudablemente van a ser un corazón bondadoso, misericordioso, amoroso, perdonador. Por eso ese es el termómetro. Ahora que estamos con la gripe y eso, si tenés fiebre, la fiebre nuestra es esa, ¿viste? Usted no puede ver en el ejemplo que usted ponía, Pastor, en la vida de Esteban, que dice, uno puede decir, ¿cuánto perdonó Esteban? Lo estaban apedreando, sí. Pero cuánta gloria de Dios había sobre su vida, ¿verdad? Dice que él ahí mismo estaba viendo la gloria de Dios. Entonces, como él estaba viendo la gloria de Dios, él podía ser capaz de perdonar aún en el mismo momento que lo estaban apedreando. Así que sin duda que eso es totalmente, tiene toda relación, ¿verdad? El hecho del perdón con el hecho de tener la presencia de Dios para ser capaz de perdonar. Uno lo ve en los grandes hombres de Dios, Freddy. Uno ve a José también, cuando sus propios hermanos lo terminaron vendiendo. Vamos a decir, el corazón humano tiende a querer vengarse. Sí. Ahora no tienen que comer, aguántense. Sin embargo, vos ves la misericordia y el corazón de José siendo tratado todos esos años por Dios. O sea, ¿qué nació? ¿El corazón de José? No, el corazón que Dios formó en la vida de José. Ya no era el corazón de José, porque el corazón del ser humano somos pecadores. Nacimos afectados por el pecado, pero en el transcurso, cuando venimos a Dios, somos también transformados a la imagen esa que verdaderamente se había perdido en aquel huerto del Edén cuando el hombre pecó delante de Dios. Sí, el amor, yo creo que cada vez que uno se encuentra con esa situación, se encuentra en esa batalla del amor frente a la ofensa, ¿verdad? Usted ponía el caso que le pasó a usted. En ese caso creo que el amor por el hermano es mayor que la ofensa. Por eso la palabra de Dios nos pide vencer con el bien al mal, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el bien? El bien está en el estar lleno de Dios. Cuando uno está buscando la presencia de Dios, cuando uno está tratando de llenarse continuamente del Espíritu Santo, uno va a tener el bien necesario como para poder derrotar a eso que muchas veces va a tratar, porque una de las características de la ofensa es que
que justamente es una trampa. En el original significa una trampa, ¿verdad? Entonces el enemigo nos va a poner esa trampa en el camino. Así que sí será importante guardar esta palabra en el corazón, saber que muchas veces la podemos llegar a necesitar en nuestro caminar con el Señor. Vamos terminando con esto, Fede, porque dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Fíjate una cosa, así de la misma manera. ¿Se enoja el Señor? ¿Hacemos enojar a Dios cuando en nuestro corazón no hay disposición de querer soltar a aquella persona que nos ha ofendido, que ha contraído una deuda? ¿Qué quiere decir perdonar? Es soltar a la persona, es no tomar en cuenta esa ofensa, es no traer a memoria. Mira, si viene a tu mente, ¿sabe por qué? Porque todavía no hay un corazón a verdugo. Porque lo que hace el verdugo es precisamente martillarte, traerte las imágenes, traerte las palabras que te vinieron a tu mente. Pastor, ¿y cómo puedo salir de esa situación? Porque yo no quiero enojarme, Señor. Fortalecerte tu relación con Dios. Cuando tu relación está fortalecida con Dios, pídele perdón a Dios por ese corazón vengativo, por ese corazón que aparentemente parece que perdonó, pero cuando lo veo, ¡ay! Algo pasa internamente, es un volcán. Pídele a Dios. Dios te va a entender. Dios te va a capacitar. Y sobre todas las cosas, ¿sabe qué? Como tú quieres y has tomado la decisión de querer perdonar, el amor de Dios va a venir sobre tu vida. Y en ese amor que va a venir sobre tu vida vas a ser capaz de poder amar aún a aquellos que son tus enemigos. El Señor pone el querer como el hacer, así que Él está con nosotros hoy poniendo el querer en nuestro corazón si necesitamos perdonar, pero también Él va a estar con nosotros poniendo el hacer. ¿Necesita paz? Precisamente el perdón es un ingrediente que no puede faltar. Que Dios te bendiga. Nos estaremos viendo en la próxima reunión que tendremos por acá, virtual.